Marily tiene levantada la mano y ya es la última mano, así que vamos con esa última pregunta. Adelante, Marily. Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos dioses, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o sea, apegará a uno y despreciará al otro. Dice, no puede servir a Dios y a las riquezas. Quería saber de eso, de las riquezas, que si es malo, pues, enfocarse en las riquezas. ¿Enfocarse en las riquezas, dijiste? Sí, o sea, ser libre financieramente. ¿Ser libre financieramente? Sí. Ok. Bueno, tengo que decir de mientras y de rápido que sí, por supuesto que está mal bíblicamente enfocarse en las riquezas, porque Dios habla muy claro de eso en la Biblia. En un momento vamos a abundar sobre ello. Pero acerca del otro planteamiento que dices que si se puede ser libre financieramente, pues bueno, debo de decir que sí se puede ser libre financieramente, pero no es como tú te lo estás imaginando y como seguramente te lo han enseñado y lo estás planteando. Es de otra manera. Pero al respecto, mis hermanos, les pido una disculpa de antemano por esto que voy a explicar, pero es bien necesario. Miren, yo entiendo que muchos de aquí que están ahorita, como son nuevitos, vienen de iglesias súper torcidas quizás, chuecas, del diablo de plano. Todas esas falsas iglesias que enseñan sobre la falsa prosperidad, que todo el tiempo están hablando de dinero y enseñándole a los congregantes de ahí a que deben de codiciar cada vez más y más para ser de repente más ricos. Y bueno, muchos vienen de ahí, entonces entiendo que muchos estén habituados a esas enseñanzas y doctrinas de demonios. Y por eso que están habituados, pasa a ser genuina su pregunta porque es una duda real que tienen. Sin embargo, es una pregunta que está perfectamente mal delante de Dios. Y denota muchas veces lo errado que anda un corazón cristiano respecto a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y respecto a dónde tiene su mirada puesta, que muchas veces es en el dinero y no en la santidad. Ahora bien, también aclaro que yo entiendo muy bien que también hay otros que preguntan porque precisamente quieren estar bien con Dios y quieren salir de la duda y no porque su corazón esté chueco. Y por eso es que no estoy juzgando ni condenando a quien pregunta ni a quien tenga mal este tema en su corazón, sino que simplemente me es necesario explicarlo porque hay muchísimo error en eso y el problema es grave dentro del cristianismo. Y especialmente dentro del falso cristianismo, de esas falsas iglesias de la falsa prosperidad. Voy a cuidar mis palabras para que nadie se me vaya a sentir ofendido, ni se vaya a molestar, ni tenga tropiezo. Pero es necesario que explique esto con puntualidad y tengo que decir la verdad al respecto de lo que Dios dice sobre las riquezas y sobre heredar el reino. Tengo que decirlo. ¿Y a qué me refiero? Bueno, es que esas iglesias falsas de la prosperidad le han enseñado a los congregantes de ahí que ellos deben de anhelar dinero, que deben de declarar que tendrán, decretar que vendrá la bendición, poner sus ojos en la bendición, esperar la bendición. Y todo el tiempo están hablando de eso. Y nunca les hablan de lee la Biblia, arrepiéntete de tus pecados, ¿por qué no amas a Dios? ¿Por qué no das fruto? Nunca hablan de eso. Ese es un evangelio del diablo el que predican ellos. Doctrinas de demonios, dice en 1 de Timoteo 4:1. La Biblia dice, aún desde Moisés en Éxodo 20:17, no codiciarás. Luego en el Nuevo Testamento, olvidémonos de Moisés, Dios nos dice que no codiciemos, que no nos afanemos por el dinero. Lo dice muchísimas veces. En 1 de Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y atención, dice el verso 10, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mateo 6:19 en adelante dice, no os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y ladrones minan. Más bien, hazte tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, etc. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Ya después dice, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o menospreciará a uno y estimará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Mateo 23, Lucas 13, etc. dicen, guardaos de toda avaricia, porque la vida de un hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Quién dijo eso? El Señor Jesús. Todo cristiano debería de saber eso.
Había también un hombre que se dedicó con afán a llenar sus graneros y a guardar para ser rico, ahí en Lucas 12:15, y dijo, bueno, pues ya, alma mía, mira, ya guardé, ya tengo mis graneros llenos, gózate y bebe, alma mía, viaja por el mundo, ¿no? Como decías en la parte de tu pregunta que no se escuchó, mi hermana, que decías que si puede uno ahorrar para buscar después viajar por el mundo y tener libertad. Pues no, ahí Dios le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto y guardado, ¿de quién será? Así es también el que hace para sí tesoros en esta tierra, pero no es rico para con Dios, dijo el Señor Jesús. En Lucas también dice, aún te falta algo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígame. Y entonces el muchacho, como era muy rico, dice, se fue triste. Y dijo, no quiero. Y Jesús dijo, cuán difícilmente entrará una persona con bienes y que sea rica en el reino de Dios. En Lucas 6:24 dice también, ay de ustedes ricos, porque ya tienen todo su consuelo. Es lo más que obtendrán. Cielo no. Ahí dice, eso es todo su consuelo, su riqueza. Ay de ustedes ricos, porque aullaréis y lloraréis. Los que ya tienen bien tranquilo en cuanto a todos sus bienes, sus 2, 3 casas, sus 2, 3 carros y su dinero para viajar y cosas así, dice el Señor, pobres de ustedes, porque eso es todo lo que obtendrán, al reino no entrarán si es que no son ricos para con Dios. Voy a hacer una pausa, porque hay muchos más versículos que hablan sobre esto, pero es que yo quiero que me entiendan, mis hermanos, esta pregunta es súper interesante y bien importante para el cristiano, bien importante. Un cristiano debe de saber, entiendan que lo que quiero es edificar, no quiero avergonzar a nadie, pero tienen que entenderlo. Si son de Dios van a aguantar, ¿ok? Ahí les va. Si son de Dios van a aguantar. Y yo tendría que preguntarles, fulanito hermano o fulanita hermana que haya hecho esta pregunta, ¿viste la prédica del domingo de que habla sobre cómo nacer de nuevo? No, que sí o no, pues no. Bueno, ¿viste la anterior que se llama ¿Cómo no se nace de nuevo? ¿Viste por qué tenía que morir Jesús? Y etcétera. Todas esas prédicas que tenemos en nuestro otro canal que se llama Prédicas del Pastor Martín Bonilla, ¿las viste, mi hermana? Porque ahí estamos mostrando con la Biblia cómo el ser de Dios y el salvarse es entregarte a Dios, no es repetir una oración nada más. Es me entrego, soy de tu propiedad. ¿Qué no sabéis que fuisteis comprados por precio y que no sois vuestros? Perteneces a Jesús, no puedes hacer con tu vida lo que quieras. Fuiste comprado con sangre preciosa, no con oro ni con plata, sino con sangre preciosa. Entiende que ya no eres vuestro. Como repiten a veces Gálatas 2:20, Cristo vive en mí, ya no vivo yo. Lo que ahora vivo yo en mi cuerpo de carne, dice el versículo, lo viviré, pero para el Hijo del Hombre, el cual me amó y se dio a sí mismo por mis pecados. Yo ya no vivo ni me pertenezco. Eso es lo que no entiende el cristiano. Cuando no entiende esto un cristiano, puede llegar a preguntar si estará bien juntar dinero para viajar por el mundo. ¿Por qué? Porque no ha entendido que la vida aquí no vale nada. Y que cuando Cristo lo compró para que trabaje para Él y que deje todo y trabaje para el reino y lo siga. Si un cristiano tiene puesta su mirada en ir a viajar por el mundo, ese cristiano no le importa a Dios. Porque primero no trabaja para Dios, tiene tiempo para viajar por el mundo. Segundo, no le importa el prójimo ni el necesitado porque tiene dinero para viajar por el mundo. Ya no solo que tiene casa, carros, etcétera, sino que tiene dinero hasta para viajar por el mundo. No le importa el pobre entonces, el necesitado, la obra de Dios en la iglesia, que se necesitan tantas cosas. Y el cristiano de allá está viajando por el mundo. No ha entendido el evangelio. El cristiano tiene que entender que llegó a Cristo a un ejército a servir. Como dice en 2 de Timoteo 2:3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú pues te estoy mandando que sufras penalidades como lo sufre un soldado que es de Jesucristo. No está diciendo tú vete a tu lecho de rosas y ponte a viajar por el mundo. O tú trata de tener más dinero para tener 2 casas o más y tranquilamente digas, alma mía, ya te puedes gozar, bebe, porque mañana vienen por tu alma.
Tú entraste a un ejército a servir, no a sentarte en tus laureles nada más y a gozarte en esta vida. Entraste a trabajar para Dios. Si Dios te salvó y te rescató de la propiedad de Satanás, ahora eres de Cristo y te le debes en todo, cuerpo, alma y espíritu. Y si el cristiano anda pensando nada más en andar satisfecho económicamente y en viajar por el mundo, ese cristiano primero no conoce a Dios y segundo no le importa a Dios. Yo estaba leyendo versículos y voy apenas 10, 12 o 15 que leí, pero faltan 40 o 50 y eso lo dice todo el Evangelio. Pero por lógica uno debe de entender que si ahora uno es de Cristo y nos salvó y somos de su propiedad, nos debemos a Él. Dios nos llamó a un reino espiritual de lucha contra seres espirituales malignos de las regiones celestes, contra incluso hombres también que son malvados y que se oponen al Evangelio, contra potestades, principados, contra peligros en la misma iglesia, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:26, peligros de los de adentro, peligros de los de afuera, peligros en el mar, peligros en todos lados donde sea, a sufrir penalidades como buen soldado de Cristo, a trabajar por Cristo, a desvelarte por Cristo, a esforzarte por Cristo, a salvar almas para Cristo, a aprender Biblia para Cristo, para que les puedas hablar el Evangelio y te los ganes para Cristo. Eso es alguien que ama a Dios. Cualquiera que esté pensando en otra cosa, no le ha amanecido. Por eso dice la Escritura en 1 Timoteo 6:8, así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Porque los que quieren enriquecerse, dice ahí, caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos carnales. Y dice, esos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, termina diciendo ahí. Y por codiciarlo algunos se extraviaron de la fe y se causaron muchísimos dolores. En Santiago 5:1 también dice, vamos ricos, ahora aúllen y lloren por las miserias que les vienen después, porque vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, ese oro y plata enmohecidos van a testificar contra ustedes en el día del juicio. Han acumulado tesoros para el día del juicio, dice ahí. Proverbios dice, no trabajes para ser rico, desiste de tu propia sabiduría. ¿Has de poner los ojos en las riquezas siendo nada? Mateo 19:24, otra vez os digo, dice Jesús, es más fácil para un camello entrar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Y así, un montón de versículos más, muchos. Entre aquellos otros, además, cientos de versículos más donde Dios dice que fuiste llamado a un ejército, a sufrir penalidades, a pasar pruebas, a aguantar y resistir porque grande es la recompensa allá arriba y que no es aquí un lecho de rosas donde vienes y te sientas, sino a servir. Que el siervo inútil que no trabaja será echado fuera junto con los hipócritas donde es lloro y crujir de dientes. Que el que en mí no da fruto es cortado y echado al fuego. Entonces, el 99% de las cosas del Evangelio es eso. Sé santo, trabaja para Dios, da frutos, deja el pecado, desiste de la riqueza, desiste de esta vida y da frutos para Cristo, trabaja, resiste la prueba, santifícate, sufre penalidades, entrégate a Cristo, ya no te perteneces, eres de Dios, ahora trabaja para Él, ahora eres siervo de Jesucristo y esclavo de Jesucristo. Eso es toda la Biblia. Yo no sé por qué muchos cristianos solamente quieren ver, bueno, pero la Biblia dice que Cristo es amor, ¿no? Bueno, pues sí, también lo dice. En el otro pedacito, el otro tanto por ciento dice esas cosas, pero el resto, el 99% es, yo te salvé, te me debes, trabajas para mí. No quiero, te vomito. Los tibios que no trabajan para mí, los vomito, dice Apocalipsis 3:16. Entre otros versos que hablan de eso. Eso es el Evangelio. Cristiano que no lo entiende, cristiano que se va a ir al infierno y no se salvará. Por lo tanto, el tema, por eso digo, es importantísimo, mis hermanos. Yo entiendo que quizás la hermanita que preguntó, lo haya preguntado quizás en el contexto de aprendizaje, pero es que sin embargo también mencionó el término libertad financiera. Y sabemos que esos términos son los que utilizan en las falsas iglesias de la falsa prosperidad. Eso te lo dicen en el canal ese del diablo, de Enlace. Eso te lo dice Cash Luna, Guillermo Maldonado, Ana Méndez, Ana Maldonado, todos esos. Esos que usan esa frase de libertad financiera y liberalidad económica y no sé qué tanto.
Esa frase no está en la Biblia, liberalidad financiera ni libertad financiera. Lo que dice es lo que sí vimos, que tienes que comer y que vestir, conténtate con eso. Pero es que no tengo una casa y yo ahorita tengo unas deudas y... Bueno, pero tienes que comer, ¿no? Sí, bueno, pues conténtate con eso, dice la Escritura. Pero no soy libre financieramente. Ah, caray, ¿no tienes que comer? No, sí, sí tengo. ¿Tienes ropa? Sí. ¿Zapatos? Sí. Conténtate con eso. ¿Dónde está lo demás que diga la Biblia acerca de libertad financiera? El no tener deudas no tiene nada que ver con una libertad financiera. Porque primero no existe eso, no está en la Biblia, ¿ok? Alguien puede ser rico y no tener libertad financiera. ¿Qué dice Santiago 5:3? Tu oro está enmohecido. ¿Es libre esa persona? Ese oro va a dar testimonio de ti y contra ti en el día del juicio, dice ahí. En Apocalipsis 3:17 dice el Señor, tú dices, yo soy rico, pero tú eres pobre, miserable, sordo, ciego y desnudo. Compra de mi santidad, oro refinado, eso sí te va a dar salvación. Pero porque tienes dinero crees que eres rico y eso que eres miserable. Entonces, ni siquiera que una persona no tenga deudas o que tenga mucho dinero, ni siquiera por eso se puede decir que sea libre. Si no tiene a Cristo y trabaja para Cristo siendo lleno del Espíritu Santo, entonces no es libre. Hay personas a las cuales Dios llamó incluso siendo ya ricas o millonarias. Un ejemplo que siempre pongo entre muchos, está el boxeador Manny Pacquiao o el beisbolista Manny Ramírez, puros Mannys, ¿no? Así entre varios, pero hablemos de Manny Pacquiao. Él ganaba millones, cientos de millones de dólares y tiene un montón de dinero. Ese hermano se convirtió a Cristo y lo primero que empezó a hacer fue construir cientos de casas para regalarle a sus paisanos en Filipinas. Regalarlas. Lo primero que empezó a hacer también fue, como creo que ya estaba en la política, lo nombraron senador y todo eso y empezó a meter reformas de ley para que se leyera la Biblia en todas las casas, en todas las escuelas y en todo el país. Es muy amado ahí porque está haciendo muchas obras. Está regalando y ganando más dinero y regalando más dinero. Y por más que regala, más y más le llega y no se le acaba. Porque él no quiere ser rico. Él quiere que los demás tengan que comer y que vestir. Y da, y da, y da, y da. Y Dios lo bendice. Pero ya lo había llamado siendo rico. Él ahora sí que está haciendo lo que el Señor Jesús dijo. Dale el dinero a los pobres y sígueme. Y lo está haciendo. Solo que está siendo sabio para ver a quién le distribuye la riqueza. Porque tampoco se trata de que aviente el dinero así a todos los pobres. Hay pobres que no quieren saber de Jesús, que lo desprecian. Y otros pobres que están buscando de Jesús. Entonces Él les da evangelio y casita y pan, vestimenta y todo. Bien bonito que está trabajando ahí el hermano para Dios. Pero ya fue llamado siendo rico. Dios no dice que el dinero es malo o que la riqueza es mala. Lo que dice es que el que ama el dinero está en condenación y que el que es rico, no para con Dios, sino solo en esta tierra, entonces solamente va a tener su recompensa en esta tierra y nada más, no en el cielo. El hermano Manny Pacquiao es rico en esta tierra, pero es rico delante de Dios, porque su corazón es de nada más estar dando y regalando y más y más y más trabajando para Dios. Ese es rico para con Dios. Por eso dice ahí el pasaje, así es también el que quiere ser rico en esta tierra y no es rico para con Dios. Entonces, no es mala la riqueza, no es malo el dinero, pero el amor al dinero es pecado y perdición. Y la riqueza aquí en esta tierra, sin ser rico para con Dios, la riqueza aquí en lo general, entonces se volvería mala. Ahora, quitando la frase libertad financiera, que es una abominación, y que no debe de estar buscando el hermano libertad financiera, sino libertad en Cristo. Bueno, ¿quieren que les diga una cosa, mis hermanos? Si yo usara la palabra libertad financiera en este momento, si la usara, que ni existe en la Biblia porque es una frase carnal, pero si la usara yo, así en el mismo sentido carnal y humano que se utiliza, yo les podría decir que entonces, en ese sentido carnal errado, yo no tengo libertad financiera entonces, no la tengo. Hablando así carnalmente como ellos lo hablan. Porque yo desde que me entregué a Cristo tengo deudas. Y ya no eran personales mías que yo obtuve para mí. Porque antes de llegar a Cristo,
Yo la verdad antes de llegar a Cristo era un perverso en todos mis caminos, que hasta a los bancos defraudé. Y tenía deudas con ellos, hice algunas movidas y dejé mis deudas en cero sin pagar nada. Y los defraudé, vale. Pero tiempo después yo llegué a Cristo. Cuando llegué a Cristo, yo me deshice de ciertos negocios que yo tenía, como taxis, taller mecánico, etc. Los vendí y dediqué eso a la obra de Dios. Y ya, me puse a trabajar para Dios. Ya no tenía yo nada, ni siquiera dónde vivir, de hecho. Vivía yo en un cuartito ahí en casa de mis padres, en un cuartito chiquito ahí, un bañito. Y resulta que cuando yo iba a trabajar en los pueblitos, a ministrar, trabajar para la obra de Dios, y pues había que usar gasolina, pues sabemos que nadie regala gasolina. Entonces yo a veces no tenía para gasolina, para viajar y predicar. A veces no tenía para comer. De mí mismo, que yo ganara para comer, no tenía. Dios me mandaba, eso sí, nunca me dejó sin comer. Pero de mí mismo que yo tuviera para gastar en comida, no tenía. Y cuando se trataba de que algunos en un pueblito ya querían oír más palabra y yo no tenía para ir, porque no tenía para gasolina, yo tenía prestado para ir a esos lugares a predicar. Pedía prestado antes de ir a predicarles a ellos, porque a quienes yo les predicaba, nunca jamás yo les pedía ni les aceptaba ningún dinero. Y por pedir prestado vamos a hablar en dólares para que todos ubiquen, en dólares americanos, aunque aquí es México. Yo pedía prestado a lo mejor de a $10, de a $15, de a $10, ¿no? Y así, de a poquitos, en México son 100 pesitos, 200 pesitos, de a poquitos llegué a estar endeudado con 15,000, 20,000 pesos mexicanos. Unos $700 americanos o $1,000, variaba. Y se puede decir casi que desde entonces así ha sido mi vida. Yo no me endeudaba por comprarme unos zapatos o unos pantalones, ¿no? Yo andaba predicando con mis zapatos de 10 años atrás y yo bien contento. Ni me preocupaba ni me ocupaba. Andaba yo ahí con mis pantalones todos rotos, mis jeans, y para mí era una gloria eso. Era algo que yo le podía ofrecer a Dios. Y no me estoy gloriando ahorita, porque si no yo perdería mi recompensa. No, es solo una enseñanza. Yo decía, Dios, así a lo mejor te agrado más, ¿no? Ahí con mis zapatos rotos y todo. Y tenía deudas, no para comprarme cosas, sino para trabajar para Cristo, para gasolina y para llevar el Evangelio. Entonces, si consideramos que desde entonces así es mi vida, después ya Dios me concedió que en el trabajo del ministerio algunos hermanos me daban ofrendas y bueno, pues ya tenía yo un poquito para comer, más todo. No he tenido ahorros, no tengo. A veces en la cartera no traigo nada, pero mi refrigerador siempre está lleno de comida, bendito sea Dios. Entonces, pues así vamos. Ahí vamos rascándole, ahí están los hermanos que testifiquen, ahí le vamos rascando. A veces no hay, bueno, pues nos aguantamos para el otro mes. Pero sin comer no nos quedamos. Sin comer no nos deja el Señor. Y tenemos deudas. Poquitas, sí. No sé, $1,000, $2,000 que debemos y que ahí vamos pagando con los meses de a $100, ahí vamos, pero son para servir a Dios. Pero si uso la frase libertad financiera, yo no la tengo en ese sentido porque tengo deudas. En el contexto en que ellos lo utilizan, esos de la prosperidad, no la tengo entonces. Pero ahora vamos a hablar espiritualmente. Cristo, el Rey de Reyes, ha estado conmigo, me ha respaldado, me ha hablado, me ha instruido, me ha bendecido, me ha sanado, me ha dado su misericordia y sus dones, me ha confirmado mi salvación y me ha dicho que me espera allá en el reino. Y ahora veamos, con todo esto, ¿soy o no soy libre? Por supuesto que en Cristo soy libre. ¿Esas deudas me agobian, me pesan y ya me dejaron sin comer y estoy todo preocupado? No. ¿Tengo para comer? En abundancia siempre. Entonces, yo tengo libertad financiera. Ahora ya hablando en espiritualidad, no en los términos en los que lo usan los de la prosperidad. En términos espirituales, yo sí soy libre financieramente. ¿Por qué? Porque no importan las deudas que tenga, yo tengo para comer y para vestir siempre, y a mi Dios lo tengo junto a mí siempre. Y no me abandona. Y me habla y me da sus regalos, sus dones, su presencia, su comunión exquisita, bien hermoso, no necesito nada más. Y tengo deudas desde hace años. Y las pago y volveré a tener, porque si no me alcanza para predicar más en el Evangelio, más por allá, pues voy a pedir prestado y me endeudaré y iré a donde tenga que ir. Pero no me preocupa.
La verdadera libertad financiera no está en función de cuánto dinero tengas ahorrado o de cuántas deudas tengas, sino de cuánto del Espíritu Santo en llenura tienes, cuánto de Dios en su compañía tienes, cuánto de servicio a Dios y cuán rico te estás haciendo en el cielo haciendo tesoros allá arriba. Eso es libertad financiera y libertad espiritual. Ahora, si alguien tiene un problema de casa, que tiene hipoteca y etcétera, como es el caso aquí también, estamos pagando hipoteca. Si alguien tiene ese problema y que antes de llegar a Cristo se endeudó con un carro y lo sacó en una agencia y ahora tiene que pagar y no le va a alcanzar y se siente presionado, bueno, pues así pasa a veces. Pero si tú te pones a trabajar para Cristo y a darle todo tu esfuerzo a Él y a santificarte, Él te va a ayudar con eso. Pero que tú no te estés preocupando de que tu libertad financiera y que cuando termine todo eso entonces me compraré otro y me iré a viajar, porque entonces no es el camino de Dios el que realmente tienes en tu corazón. Cuando tú pones primeramente y buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura, dice en Mateo 6:33. Aunque tuvieres deudas, si estás con Cristo y estás trabajando para Él y en ese sentido eres rico para con Dios, Dios te sacará un día, si Él lo desea, de las deudas o quizás no, como Él desee, pero estarás libre, teniendo que vestir y que comer. Pero nunca jamás un cristiano puede tener en su corazón el estar buscando más y más y más para esta tierra. O más viajes, o más carros, etc. No. Deben de pensar que uno debe de tener lo necesario. Si se trata de tener un carrito, por ejemplo, bueno, el carrito, un auto, es útil. ¿Cómo vas a llevar el evangelio a muchos lados si no te puedes mover? Bueno, aunque ciertamente existe el transporte público, pero hay lugares en donde ni los autobuses llegan, entonces te sirve un auto, un carrito. Pero una cosa es tener un carrito ahí de uso que te ande llevando y que otra cosa es que quieras el mejor carro del mundo y que lo quieras cambiar cada 3 años. Eso es muy diferente, porque eso ya es vanidad, ya no es lo que Dios dijo. Ya eso es estarse afanando por las riquezas y por las cosas del mundo antes que por las cosas de Dios. Por eso es bien importante que todo cristiano entienda que aquí en esta tierra fuimos llamados a servir y a vivir modestamente, solamente esperando que la recompensa sea allá arriba, en el cielo, donde, por cierto, hasta mansiones de oro tenemos sin que se las hayamos pedido al Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre.